Así que quédese aquí en Informativo Pórtico. Realizamos una entrevista con el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, en donde hace una serie de señalamientos de mucho fondo, pero también explica cuál es el contexto en el ámbito del empleo, económico, de seguridad y también político-administrativo que está viviendo Zacatecas. Lo invito a escuchar esta entrevista con el mandatario estatal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le agradezco al gobernador del estado de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, que acepte esta conversación virtual a distancia en el nuevo escenario y del cambio de las comunicaciones que estamos teniendo en materia informativa. Gobernador, muchas gracias por aceptar esta comunicación y hacer un espacio en tu agenda de este día que está un poco apretada. No, todo lo contrario, Juan. Gracias a ti por la oportunidad. Sabes de mi respeto a tu trabajo y gracias por permitirme estar en Pórtico. Gracias, gobernador. Y entramos en materia. Mazapil no fue considerado municipio Esperanza y sin embargo reúne las características para hacerlo. Además que está ubicada ahí la mina Peñasquito, de gran importancia y producción y generadora de empleos. ¿Por qué no fue considerado y qué es lo que va a suceder para reactivar? Bueno, el por qué, Juan, no lo consideraron, solo el gobierno federal tiene sus parámetros, nunca nos los han hecho saber, es algo nuevo, esta denominación, si le queremos llamar de alguna manera, que ellos están haciendo. Yo entendía que eran municipios o que no tenían el contagio o que no tenían vecinos con el mismo. Si definieron que Mazapil no estuviera, bueno, sus razones debieron de tener. Sin embargo, la minería se está prácticamente arrancando en base a ciertos protocolos, lineamientos, que por cierto vendrá el titular de minería, el subsecretario. En próximos días estaremos teniendo una reunión con el clúster minero, con todas las empresas mineras, para ver cómo arrancar. Hoy tienen lo básico, el mantenimiento, ya quieren, obvio, arrancar de manera gradual, y estaremos esta misma semana, rumbo al fin de semana, reuniéndonos para precisar cómo. Unos quieren arrancar y otros se quieren ir o ya se están yendo. ¿Qué pasó con Madero, gobernador? Es un fuerte golpe, impacto a la economía local. Muy fuerte. Fíjate que Madero, desde que yo llegué al gobierno, y siempre he tenido una buena relación con todas las empresas, pero con Peñoles tenía mucha comunicación, con don Jaime Lomelí, siempre me expresó el riesgo de lo que la mina estaba representando para el grupo, los costos, la baja ley que tenía la extracción, y bueno, pues dentro de esta pandemia es cuando la detienen, mal momento, pues claro que nos pega y nos pega mucho, se está haciendo contrataciones de una parte, no puedo decir yo que la totalidad de los trabajadores en otros espacios de Peñoles, pero bueno, sí es un golpe porque a la larga ahí hay proveeduría, más allá de los empleos directos, hay una proveeduría importante. Había sido una mina que por muchos años había estado laborando y generando buenas condiciones, y bueno, pues nos enfrentamos a ello. Traen también por otro lado el mismo grupo, tú lo sabes, en Fresnillo, ya la apertura de una nueva mina, pues con otras condiciones en beneficio de ellos. Esperemos y se recupere y se rebase lo que se pierde con Madero, pero bueno, de momento una nueva presión para la economía. Sí, cómo no, una complicación más, y a propósito de complicaciones, vivimos la pandemia sanitaria, la pandemia del coronavirus, pero también la pandemia de la violencia, y un escenario que ha sido muy agitado y que se ha visto que con una gran inestabilidad es el sistema penitenciario, y me estoy refiriendo concretamente al Cerezo de Cieneguillas, gobernador, que ha registrado ya fugas, confrontación o enfrentamiento y algunas muertes de algunas personas privadas de su libertad.
esta crisis que tiene obliga a cambios. Se ha hecho un cambio en la dirección del Cerezo, pero no integralmente. ¿Se estaría contemplando un cambio en la Secretaría de Seguridad Pública? A ver, yo quisiera contestarte esa pregunta desde un poco sus orígenes. Es importante entender bien lo que pasa en Zacatecas. Si de por sí Zacatecas ya tenía un problema grave de delincuencia organizada, en estos momentos se agrava más porque empieza a haber nuevos equilibrios, empieza a haber fusiones entre grupos del crimen organizado, cárteles, para entenderlo de mejor manera, en donde se fusionan algunos y en donde buscan el control absoluto de una plaza, de un territorio, de una ruta o de unas rutas. Entonces eso nos ha provocado mucha violencia. Vamos 46%, Juan, arriba en homicidios dolosos de lo que cerró el año 2019, como reflejo de esa pugna, de ese ajuste de cuentas, de esa lucha por el territorio, y no solamente el paso, también la siembra en zonas serranas del estado, Valparaíso, Montescobedo. Entonces conflictúa todavía más la ya de por sí problemática grande en el tema de violencia. Ahora, todas las detenciones, yo le tengo que reconocer, porque sería injusto no hacerlo, un gran trabajo que hace la Policía Estatal, la Policía Ministerial, hoy la Guardia Nacional, y estoy seguro que en este nuevo esquema que el Ejército entra a nuevamente hacer actividades policiales, lo tendrá. Están haciendo su máximo esfuerzo y se hacen muchas detenciones. Esas detenciones siguen ya un procedimiento judicial, se dan al final del día los veredictos, se dan las sentencias y tenemos un penal que aglutina muchos reos de alta peligrosidad derivados o provenientes del narcotráfico, de un delito de índole federal, pero que están en un espacio que no se concibió para tal. Ya este principio de año, así como el coronavirus prácticamente sorprendió al mundo en China, pues nosotros tuvimos un lamentable hecho en Zacatecas con una masacre, una pugna y una riña que terminó con la vida de varios presos, y en donde pues hemos buscado en todo momento, Juan, el apoyo del gobierno federal. Ellos decidieron trasladar algunos reos, otros tomaron la decisión de que se quedaran en Zacatecas. Esto que sucedió, que es vergonzoso, lo reconozco, es un agravio a la autoridad, es realmente una pena que haya sucedido. Tiene que haber un contubernio, y no estoy culpando a los celadores, porque de pronto se decía, es que van a buscar chivos expiatorios. Claro que no, todo menos eso. Tenemos que dar con quien realmente se coludió para poder hacer un túnel de 32 metros, que finalmente fue lo que se hizo. Sí. En cómo se fue perdiendo el material. Pues vaya, tiene que haber corrupción, hay complicidad. No solamente se está reestructurando en personas el penal, y con eso termino la respuesta. Ese penal requiere mucho más, requiere una inversión que vamos a hacer, que llevábamos en proceso. Fíjate, se estaba precisamente levantando un muro no escalable donde se perdió parte de este material a las primeras investigaciones que nos da la Fiscalía. Entonces se le estaba invirtiendo al penal, se les ha dado mejores condiciones, pero definitivamente no es un espacio adecuado para albergar ese tipo de reos. Ese planteamiento, gobernador, significa que no habrá cambio en la Secretaría de Seguridad Pública. Yo no tengo previsto de momento un cambio en la cabeza de la Dirección de Seguridad Pública. Déjame decirte, Juan, que lo he dialogado en varias ocasiones con el nuevo titular Durazo. Ismael Camberos tiene mi confianza, tiene la confianza del secretario de Estado. Es un hombre honesto que le está tocando, al igual que a tu servidor en el gobierno y a los alcaldes, vivir momentos muy complejos.
Hoy que dialogo con muchos alcaldes, están amenazados, tienen la pues debilidad de tener policías prácticamente desaparecidas en sus cuerpos municipales y pues de las 7 colindancias del estado, grupos buscando penetrar y controlar Zacatecas. Creo que nuestra ubicación, así como nos ha ayudado para la pandemia por su dispersión poblacional y poca población, nos pega muy duro por ser un paso hacia los Estados Unidos de no solamente droga, también paso de sustancias, precursores que sirven para la producción de la misma. Sí. Sí, claro, por supuesto. Gobernador, y otro escenario también muy preocupante es el sistema pensionario. El gobierno a su cargo ha apoyado al ISTESAC en distintos momentos y uno de ellos muy importante es a través de el apoyo presupuestal y la canalización de algunos recursos extraordinarios, incluso ya para pagar nómina del propio instituto. Pero ahora nos encontramos con un instituto muy débil que cambia su sistema de otorgamiento de préstamos, ya no los dará él, los dará ahora el Banco Azteca. ¿No sería mejor entonces desaparecer el ISTESAC y trabajar con Banco Azteca? No, Juan, a ver, es buen punto y te agradezco la pregunta porque es muy interesante. Fíjate cómo son las cosas y ahorita que empezábamos esta comunicación, tú me decías con total acierto, muchos flancos abiertos. Sí. Efectivamente, el fondo de pensiones es uno. Y la gente dirá, bueno, se le abrió a Tello por tarugo, por omiso. Fíjense lo que es la vida. ¿Quién iba a decir que me iba a corresponder? Solo Dios lo sabe, yo soy creyente. Vivir un momento en donde los pensionados se duplicarían, en donde simplemente en 5 años voy a tener de haber recibido un número prácticamente el triple de pensionados, en donde ya no le da abasto sus recursos para pagarle a los pensionados, y en donde al día de hoy tiene una inyección de más de 300 millones de pesos. ¿Qué se requiere hacer? Muchas cosas de transformación. Creo que es un instituto muy obeso, muy infuncional, y no lo digo en demérito de los trabajadores, todos hacen su máximo esfuerzo y compromiso. En mi percepción y concepción, un instituto de pensiones no debería de ser ni un instituto con 1,000 trabajadores, ni operador de hoteles, ni de balnearios o centros vacacionales, ni de farmacias. Lo que se está haciendo ahorita es meramente pasajero. Claro que el fondo de pensiones, su principal objetivo es, obvio, pagar la pensión, pero generar que el recurso se multiplique. Yo le inyecté hace 2-3 años 50 millones de pesos que rapidísimo se fueron en créditos y que se están pagando, pero no a la celeridad que requerimos para pagar la nómina de tanta gente. Esto de Banco Azteca fue simplemente un paliativo muy corto. Claro que queremos que se recapitalice el fondo de pensiones. No se va a poder, Juan, si no hay voluntad de varios actores. 1, pensionados. 2, sindicatos. Todavía los trabajadores en activo, pues si la ley se modifica, pueden hasta cierto momento tener ciertas prestaciones y luego cotizar bajo otras. Pero esto va a ser de voluntad de mucha gente. No va a ser un tema que se arregle de la noche a la mañana, y si nada más vemos los intereses a corto plazo, no va a tener viabilidad. Creo que tiene que, y estamos trabajando para ello, que tomarse decisiones a veces dolorosas, sí, pero pues al final es pagarle a alguien lo que durante toda su vida trabajó en justicia. Sí, ahí tendría que hacerse un ajuste, una reingeniería del propio instituto y empezando por varios funcionarios, gobernador. Bueno, es cierto. Fíjate que luego, algo que siempre sale mediáticamente, los altos salarios del ISTESAC. Yo dije, caray, pues ¿de dónde sale? Efectivamente, no eran a la par del gobierno del estado, se fueron bajando. Pero fíjate lo que representa el salario de todos,
2 millones de pesos de los funcionarios ya de alto nivel, entiéndase ya todos los directivos, cuando la problemática no es esa, sino estamos hablando de centenas de millones de pesos. Se han hecho estudios actuariales, estoy esperando, Juan, entiendo que ya se va a hacer público en pocos días un estudio por parte de un despacho externo contable que contrató la legislatura y la propia auditoría dando las medidas. Yo una vez me reuní con los pensionados, con los sindicatos y decía, a ver señores, vámonos adecuando a lo que los expertos desde afuera nos digan. Y ese fue el compromiso. Se presentó esto de la pandemia, pero estaríamos esperando pues que se nos dé ahora sí que la radiografía total, y si ya no le quieren poner medicamento y dejarlo morir, pues sería muy triste. En lo que resta de mi gobierno, claro que le haré frente, claro que buscaré entregarlo de la mejor manera, pero insisto, aquí la solución la tienen pues los propios trabajadores, el gobierno y los pensionados. Bien, gobernador, pues debido a este escenario de la pandemia que golpea a la economía en distintos ámbitos, el presupuesto estatal se tuvo que ajustar. Lo anunció y al siguiente día envió el documento al Congreso, a la 63 legislatura, pero ya hace casi un mes que no hay una definición, que no hay un dictamen ya que defina cómo queda el presupuesto. ¿Qué pasa ahí? ¿Es un problema del Congreso o es un problema también de consensos y de operación política del gobierno? Yo creo que es un poco de todo y lo tengo que reconocer. ¿Cuál es mi visión? Es muy sencilla. Si tú tienes un ingreso de 10 pesos y de pronto, por lo que tú quieras y mandes, ese ingreso se ve reducido a 7, pues tu vida y la de tu familia se tiene que ajustar a esos 7, no a los 10, porque de lo contrario el jefe de familia tendrá que estar pidiendo prestado, debiéndole a la tarjeta y va a ir generando unos boquetes que se le van a convertir en una pesadilla y que el día de mañana va a afectar a terceros, no solamente a él. Lo mismo es este presupuesto. Cuando vimos que la recaudación federal participable iba a la baja, la recaudación local iba a la baja, ¿qué era lo más lógico? Pues que el presupuesto, y aquí está la clave, de todo Zacatecas fuese a la baja. Y me refiero a todo Zacatecas, ejecutivo, legislativo, judicial y entes autónomos. De pronto empieza a haber una gran polémica, y yo lo entiendo, no lo estoy criticando ni denostando, pero hay quien te dice, oye, es que yo no puedo bajar nada, estoy al límite. Y entonces yo digo, caray, entonces nada más el Ejecutivo puede. O sea, el Ejecutivo no hace obra, el Ejecutivo no tiene acciones, el Ejecutivo ya es un pagador solamente de nómina, pero que todo recaiga sobre él, me parecía muy injusto. Y ahí es donde empieza una polémica en donde sí faltó comunicación, y yo la reconozco, donde funcionarios míos empezaron a defender ciertos sectores que jamás pondré en riesgo, como son temas de seguridad o de educación o de salud. Y bueno, ha habido sí una polémica, una discusión constante al interior del Congreso. Entiendo que en próximos días ellos estarán emitiendo su resolución. Traía también quizá algunas particularidades confusas sobre salario de los trabajadores, en donde se planteaba que pudiese ser a la baja, nunca afectando sus logros ni la legalidad, sino en base a acuerdos. Pero mira, Juan, la realidad es que a veces nadie quiere ceder, y en estos momentos, y lo digo con todo el respeto de todo el mundo, sale lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. Yo voy a seguir luchando porque se haga justicia, porque sea equitativo, para que sea plural. Yo sé que muchos de pronto salieron ahí con algunas cuestiones, ya de por sí había salido a la baja. Pues vaya, esas no son, sí. Y yo estaría dispuesto a discutirlo de frente y públicamente, titular de cualquier dependencia, más allá del Ejecutivo, el por qué sucede esto. Estoy buscando la viabilidad de Zacatecas y no caprichos, y lo digo con todo respeto, ya personales o de grupo. Estoy a un año prácticamente y meses de entregar un gobierno
me ha costado mucho mantenerlo a flote, no endeudar a un Estado que ya de por sí trae una deuda grandísima, y no lo voy a perder así me cueste confronta política y pues en ocasiones, si tú quieres, malestar con otros actores. Pero primero creo que vale Zacatecas. Yo no quiero entregar un Estado totalmente, ¿cómo lo expresaría correctamente? No desasiado, sino en las peores condiciones. Quiero hacerlo lo distinto, entregarlo funcionando, con muchos retos, sí, pero pudiendo salir adelante. Una administración, entregar una administración no frágil, gobernador, pero algunos actores políticos también, incluso de la propia administración, no quieren asumir los costos de la toma de decisiones. Mira, en un gobierno se aprende todos los días. Hoy sí puedo decir que soy un hombre mucho más maduro, que entiende mucho más cosas para bien y para mal, y lo reconozco. Y también no me causa escozor entender que rumbo al final de los gobiernos empieza a haber cambios en los equilibrios, empieza a haber intereses. La política no es de afectos, sino de intereses, y yo lo entiendo, no me ciego a ello. He tratado de ser, pues, dentro de mi formación, lo más pulcro, honesto, transparente, y también respetaré las decisiones, pero no cederé a presiones, y tendrá que haber cambios en mi gabinete, es natural. Habrá quien tenga visiones políticas, habrá quien tenga visiones profesionales, será necesario en algunos casos ya un refresco, un nuevo aire para el cierre, y lo entiendo y lo estoy pues precisamente procesando para poderlo llevar a cabo. Sí, es parte de la preparación de la ruta de salida. Cierto. Gobernador, el empleo en Zacatecas pues ha sido uno de los retos de prácticamente todos los gobiernos, de todas las administraciones. Fue uno de los retos mayores que se propuso desde su campaña política. Usted habló de dos prioridades, seguridad y empleo, pero hoy el empleo en Zacatecas vive una situación muy difícil, y tal parece que esta pandemia también lo va a acrecentar. Si tiene algunos números, ¿cómo ha ido desarrollándose el desempleo, lamentablemente, en el Estado? Mira, Juan, sí, lo tengo perfectamente claro. Yo hice un compromiso y lo firmé de generar 40,000 empleos. Esto es 8,000 empleos anuales por 5 años, para llegar a 40,000 empleos. Hasta el cierre del año 2019 llevábamos 23,800. Vamos a cerrarlo en 24 para entender las cifras. Lamentablemente, esto es, iba arriba de la mitad, quizá no llegando a los 40, pero mi expectativa sí era llegar, con algunas cuestiones que todavía las traemos, como el parque industrial chino y algunas otras inversiones, llegar a 35, 30 y pico, arriba de 35,000 empleos. ¿Cómo estoy hoy? De esos 24 que se habían generado, no es a decir mío, es a números de afiliados, de afiliaciones en el Seguro Social. Yo no estoy contando aquí que los que reciben un apoyo y es casi un empleo, claro que no, es única y exclusivamente números ante el IMSS. Pues ya perdimos cerca de 4,000. Esto es, íbamos en 24 y ahí vamos para atrás. Ahora, si sacamos esa simple operación aritmética, pues decimos que llevamos 20,000 empleos creados. Me preocupa el cierre de mayo mucho. Hoy lo platicaba con el secretario de Economía, porque lo más seguro es que siga a la baja o a la alza la pérdida de empleos, y creemos y queremos que en este segundo semestre se pueda recuperar lo más posible. ¿Dónde es donde más se ha perdido empleos o registros ante el IMSS? 1, construcción. 2, todo lo que tiene que ver con maquila. 3, servicios. Nos está pegando muy duro la pandemia. La construcción tendré que reactivarla de alguna manera. Estoy buscando cómo inyectar recursos al Estado sin endeudar, aunque mucha gente me dice, es que tienes que ir a la deuda. Mira, Juan, ir a la deuda el día de hoy no me permite ni siquiera meter esos recursos en apoyo a pequeñas empresas o medianas.
tiene que ser inversión pública productiva, es un concepto muy cerrado en la ley de disciplina financiera. Entonces, parece ser que se va a modificar. Yo estoy buscando si bursatilizo el impuesto a la nómina, si junto, como en la presidencia de la República, los fideicomisos existentes, si logro generar garantías líquidas vía NAFIN para que se dé créditos blandos a los comerciantes, a los empresarios. Estoy buscando todas las vías para reactivar la economía. Yo entiendo, y tú lo dijiste muy bien, pandemia en salud, crisis económica a la par, y ahora creo que la crisis, por lo menos en Zacatecas, pudiese hasta rebasar los daños. Aunque bueno, se han perdido vidas y eso no tiene precio. No quiero equivocarme en lo que digo, se han perdido 26 vidas y eso es lamentable, pero mucha gente se está viendo también muy apretada en lo económico. Entonces, pues entiendo el momento y vamos a buscar sin politiquería, sin presunción de otra índole, sin cargar afectos ni desafectos, que todos los municipios logren pues salir lo mejor posible y lo más pronto de este bache económico. Esta pérdida de empleo se acerca a los 5,000 gobernadores, una cifra muy fuerte. Muy fuerte. Y caramba, cuando tenemos enfrente a un gobierno federal con una visión de la economía muy distinta y con unos objetivos también, tanto sociales como políticos, muy diferentes. Entonces, no se ve que la federación vaya a apoyar a la reactivación económica de los estados y particularmente Zacatecas. Lo va a tener que hacer, Juan. Definitivamente, yo respeto y tú sabes, he buscado en todo momento similitudes, no confronta. Así lo que estoy diciendo es una opinión personal. Hace rato te decía, estoy precisamente pues analizando el decir del señor presidente de la nueva política económica en los tiempos de coronavirus. Lo estoy haciendo a ver a detalle, entender muy bien. Yo no veo de qué otra manera, si no es inyectando recursos por parte de la federación. Es respetable y se reconoce y agradece esos apoyos asistenciales a adultos mayores, a personas con discapacidad o las becas, pero eso no es capital productivo. Al final ayuda a la subsistencia, sí, lo entiendo. Quien es muy pobre, pues simplemente será pobre, no llegará a más arriba en base a ese tipo de apoyos, pero no se está incentivando la generación de empleos y eso me preocupa. Me preocupa porque un estado no lo puede hacer. Quizá Jalisco, quizá Nuevo León o el Estado de México por su magnitud pudieran hacer algo importante, pero estados como Zacatecas con 1.600.000 habitantes, con muchos compromisos, donde su economía local no le da para tal y donde todo se va a la pico del triángulo o de la pirámide vía los impuestos, prácticamente todo lo que se recauda en Zacatecas, IVA, ISR, bueno, se va al gobierno federal. Tiene que haber la manera de que nos apoyen. Yo no me cansaré en insistirlo, no me pelearé ni romperé. Luego veo compañeros que traen ya una situación muy frágil con el gobierno federal. Creo, y lo he dicho muchas veces, que no le ayudo a Zacatecas, pero no me cansaré de estar, insiste y insiste en que tiene que haber. Ahorita tengo una expectativa, lo digo en positivo, de que se inyecte en obra, más allá de si la hace el gobierno federal vía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Eso no es mi problema. O sea, no estoy pidiendo yo manejar el recurso, lo que sí pido es que permeen Zacatecas. Por eso le expresé al secretario de Hacienda que me parecía muy injusto la decisión del presidente de quitarle el impuesto minero a los estados mineros. Yo no le quité el petróleo, la ganancia a Campeche, o no le quité a las minas de carbón a Coahuila. Cada quien tenemos particularidades, y si lo de nosotros, nuestras entrañas, da oro, da plata, da zinc, pues me parece muy injusto que se trate de repartir en otros estados, en tandas o en otras cosas, y se lo he dicho públicamente al presidente, y vaya, reconozco que es un hombre que más allá de tomarlo a mal, lo hemos discutido, y la promesa del secretario de Hacienda es
que nos iban a liberar 2016, 2017, que la controversia del 2018 en este fondo se buscaría ya dirimir, y te estoy hablando que pudiéramos estar hablando, diciendo de 700, 800 millones, que ayudaría a la empresa de la construcción a reactivar. Entonces, pues por todos lados le vamos a buscar. Híjole, pues son 700 millones ahí aproximadamente pendientes que no han llegado, y son 1,200 recursos para el sector educativo, para más o menos cerrar el año fiscal 2020, sí, gobernador. Viene muy duro. Ahora sí que yo digo en tono de broma, como los alcohólicos, con todo mi respeto, solo por hoy, que es su lema, pues Zacatecas vive al día en lo económico. Definitivamente hoy el gran reto es llegar a esta nueva normalidad con el menor número de contagios, de decesos, tratar de rápido incursionar y entender que no va a ser normal, va a ser nueva, pero no va a ser normal. Tendremos que tener distancias, tendremos que tener protocolos, tendremos que tener hasta formas de actuar, pues con cubreboca, con careta, con lavado de manos constante y geles. Mientras no haya otra posibilidad en este virus, pues tendremos que afrontarlo así, y así se tendrá que enfrentar la economía. A propósito, gobernador, el mandatario federal ha dejado a los gobiernos de los estados que tomen decisiones de reapertura de sus distintos ámbitos de producción. Aquí, ¿cuándo se va a reabrir la actividad en Zacatecas? Mira, la industria automotriz, minera y construcción desde ayer empezaron a elaborar, que ya los tenían, prácticamente a presentar sus criterios para ser sancionados por el sector salud y que ya vuelvan paulatinamente. Se puede decir de manera muy práctica que están encendiendo motores para a partir de junio estar ya trabajando con cierta normalidad. Ahora, esos son giros sustantivos o prioritarios. A partir del 1 de junio, y es bien importante, no es como abrir una puerta y todos salir corriendo a hacer una vida normal. No, hay mucha parte de la población de riesgo. Ya lo hemos hablado mucho, adultos mayores y enfermos. Vas para atrás, y así de fácil como en el tránsito vehicular. Yo espero en Zacatecas vayamos. No estoy haciendo una invitación, que no se malinterprete, a salir el 1 de junio como si nada hubiese pasado. Tenemos que hacerlo con toda la cautela, y sí, pues tendremos que ir reincorporándonos paulatinamente a una nueva normalidad. Pues mientras tanto, gobernador, yo le agradezco que haya aceptado este tiempo de entrevista con nosotros y que haya hecho un espacio en su agenda, y por supuesto que daremos seguimiento a toda la actividad. No, es un honor estar contigo, Juan. Gracias por la oportunidad y estoy a sus órdenes. Gracias, gobernador. Buenas tardes. Suerte.